Hola, buenos días. Estamos... Tengo un euro. Vale, está bien. No quiero. Vale. Que luego se me va a secar. Buenos días, ¿qué tal? Pueden ir incorporándose a este taller para empresas. ¿Cómo están? Aquí Buenos llego. días, aquí está Magdalena Salamanca. Hoy vamos a hablar sobre las empresas, ya sabéis, como cada viernes en este espacio para los talleres de psicoanálisis, una vez cada 15 días sobre empresa y una vez cada 15 días sobre temas de la vida cotidiana para parejas, familias. Nosotras somos Magdalena Salamanca Y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, a mí me van a disculpar que estoy un poco con la voz tomada, ¿vale? Bueno, pero... Entonces, ¿tomada por quién? Claro, ¿quién ha tomado tu voz, Magdalena? ¿A quién se la has prestado? Alguien la toma, sí, es verdad. Alguien se la ha debido prestar. A ver si en el transcurso de este taller recuperamos la voz de Magdalena. La ponemos aquí para el funcionamiento empresarial. Esto ya está, estamos grabando por Todo una cámara, funcionando. otra cámara, nosotros Y estamos nosotras funcionando. Así que vamos a poner todo para que sus empresas avancen, porque el taller de hoy es cuando la empresa no avanza, posibles causas y tratamiento. Claro, porque el curso natural de una empresa es avanzar. Ese sería el curso natural. ¿Hacia dónde? Hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia la producción. Cuando esto no pasa, es que hay impedimentos que están surgiendo desde el componente humano que forman las empresas. Porque podríamos decir que la empresa, una vez que está constituida, en funcionamiento, que tiene los elementos, los procesos, la financiación, ¿no? Estaría preparada para funcionar, para manejarse, como una máquina, ¿no? Para producir sujetos. Bueno, pensémoslo como un ser humano. Sí. Un ser humano está preparado para avanzar, para crecer, para desarrollarse, para aprender, para producir. Para estar en el mundo, ¿no? Para ayudar, para mejorar, para dar algo al mundo, ¿no? Claro, exactamente. Y cuando eso no pasa, cuando hay una inhibición en la escritura, en el aprendizaje, en el desarrollo sexual, cuando pasa algo de eso, está habiendo una cuestión psíquica en juego que impide el desarrollo. Entonces, las empresas, que obviamente no es un ser humano, pero es un ser, está ¿Se comporta vivo, cómo? Está viva la empresa, ¿no? Exactamente. Y además está dirigida por sujetos psíquicos, por seres humanos con psiquismo. Claro, entonces, evidentemente, esto que acaba de decir Virginia es fundamental, porque esa manifestación que decimos que se puede producir en las empresas como una interrupción, tiene que ver con los sujetos psíquicos, con las personas que dirigen e intervienen en la empresa. Claro, es decir, partiendo de esa situación donde el resto de elementos y de componentes está en juego, ¿no? Eso es. Si la empresa se entra en parálisis, por decirlo de alguna manera, empresarial. Se paraliza, la empresa no avanza hacia los objetivos, hacia la producción, la eficacia, el éxito. Hay una cuestión psíquica especialmente los directivos de esa empresa. Exactamente. O los jefes, que está frenando, que está en relación con esa parálisis. Ya veremos cómo es esa relación, ¿no? Exactamente, porque el estado natural biológico humano es el movimiento. Hay psíquico también, ¿no? Exactamente, aunque la tendencia del psiquismo sea el principio del placer. Claro, están las dos cuestiones. Están las dos cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos un estado natural que es el movimiento, todo nuestro cuerpo, nuestra mente está organizada para avanzar, ¿vale? Pero luego hay tendencias psíquicas que pueden llegar a interrumpir ese avance. Claro, que te pueden llevar a intentar frenarlo todo para entrar en esa homeostasis de
tranquilidad. Claro, que eso justo sería lo opuesto a lo que la empresa, porque la empresa tiene que estar en continuo movimiento, en continua producción, en continua actividad. Van a venir cosas, demandas del exterior que van a obligar, ¿no? Claro. A solicitar de la empresa un servicio, un producto, ¿no? Y está eso en circulación. La empresa está en circulación dentro del mercado. Claro, es decir, que le llegarían un montón de estímulos del mercado, eso es lo deseable, solicitando a esa empresa su función en el mercado, su función en el mundo. Exacto, ¿no? Vienen estímulos del mercado, claro, de lo social, pero también del interior de la empresa. Claro. Sí, porque en la empresa también hay demandas internas por parte de los trabajadores, y además si pensamos a la empresa y a los trabajadores como clientes internos, ¿no? Que ahora es una claro, manera muy habitual de pensar a los compañeros de trabajo en las empresas como clientes internos, porque también te solicitan, ¿no? Exacto, un servicio entre ellos y se prestan un servicio. Más que solicitar, están prestando un servicio, claro, también a los compañeros. Un segundo que abro. Exactamente. Entonces, llegan estímulos desde el exterior y también estímulos desde el interior de la empresa. Demandas. Con lo cual la empresa siempre va a tener que estar dando respuesta y acción. Claro, acción. Está Tiene que dentro estar de ese juego de demanda, ¿no? De la demanda del mercado, y por otro lado tiene que mostrar su deseo de estar incluida en el mercado. Sí, claro, y producir demanda también, ¿no? Porque eso también demanda, es una función. Pero eso es a través del deseo. Claro, es decir, cuando se trata de una empresa donde las personas que integran a la empresa, ¿no? Los directivos, vamos a decir, porque es que tiene mucho que ver con el deseo de los directivos, con la posición psíquica de los directivos. Claro, porque son los que también establecen la ley empresarial de esa empresa. Exacto. Y luego la empresa como tal va a producir sujetos psíquicos, es decir, los integrantes sí, van a ser un producto de esa empresa. Exactamente. Y del trabajo de sus directivos. Siempre va a haber, por supuesto, el equipo humano que forma parte de la empresa depende principalmente del deseo de los directivos. Y esto, ojo, que hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que los directivos de una empresa están en contra del avance o quieren formar un equipo que no produzca inconscientemente, porque conscientemente el deseo siempre es: ay, vamos a montar un equipo que funcione, que haga todo bien, pero sin embargo me fijo más, por ejemplo, en el currículum que en la actitud, ¿no? Y a veces es más importante tener un equipo deseante, que esté dispuesto a aprender, a mejorar, a desarrollarse, que tenga un currículum impresionante. Sí, porque como decíamos antes, son tendencias. También se pueden dar juntas las situaciones, ¿no? Claro, puede ser una persona con un estupendo currículum y brillante y además muy deseante, ¿no? Exacto. Pero que para que en el funcionamiento empresarial, entonces es importante el deseo de los directivos. De los directivos. Claro, porque el funcionamiento de la empresa es consecuencia o está, digamos, sobredeterminado por el deseo de los directivos. Claro, es que está muy implicado, o sea, la visión estratégica de la empresa la marcan los directivos. Claro. El proyecto de la empresa, que es fundamental y es el que marca cuáles son los objetivos, en qué dirección vamos, sí, la visión de la empresa por 10, 15, 20, sí, 50 años, sí, ¿no? Ese proyecto está hecho por unas personas, por unos seres humanos, unos sujetos psíquicos. Sí, total, es así. Es así. Más allá de que luego la empresa a su vez vaya a producir otros sujetos, a semejanza, digamos, como si fueran calcos, de alguna manera, como si el psiquismo de los directivos, ¿no? Fuera, por una parte son objeto de identificación también y se producen transferencias con ellos, ¿no? Yo lo que estaba pensando es que en una empresa, sí, aunque no sea un sujeto psíquico, sí, al estar dirigida por los sujetos psíquicos, que son los directivos, tiene inconsciente. El inconsciente
de los directivos. Claro, exactamente. Así que es que se ve, hay empresas que funcionan, que se nota que están a favor que de su propio deseo, ¿no? Inconsciente, empresas que crecen, que se desarrollan, que tratan bien a los empleados, y a los clientes, que piensan bien a los clientes, piensan bien a los empleados, porque es muy importante, ¿no? Cómo piensen los directivos, sí, al resto de la empresa, al mercado, a los clientes, a las necesidades de los clientes, cómo se piense, ¿no? Cómo lo piensen, va a producir unas cosas o va a hacer que la empresa avance o claro, se paralice. Claro, y esto también tiene que ver mucho con digo, porque me estoy acordando de empresas que no voy a nombrar porque no queremos evidentemente secreto perjudicar, no, ni tampoco queremos perjudicar a ninguna empresa, porque nosotros estamos aquí para dar un servicio, ¿vale?, a todas aquellas empresas que lo deseen, pero nos damos cuenta, incluso con empresas que no estamos tratando, que la intervención nuestra sería totalmente necesaria en estos momentos, porque hay empresas que han sido punteras en el sector de la moda, en el sector de la alimentación, en el sector de la automoción, cualquiera, que se ven que están apagadas ahora, que hay como una depresión, como si se hubiesen dejado llevar por la crisis, y no remontan, cuando justamente sabemos que un momento de crisis puede ser un momento de cambio, es una oportunidad. Buenos días, Carmina, ¿qué tal? Entonces, puede ser una oportunidad para el cambio, ¿no? Claro, para el cambio, pero también, claro, eso es muy interesante, porque cuando decimos que la empresa avance, es con una dirección, sí, pero también es el movimiento importante. Es el movimiento. Porque a veces no es avanzar en una dirección, sino moverse, ¿no? Porque cuando se paraliza también ha habido como un estancamiento. Un estancamiento de esa energía. Enfermedad. Claro, es una energía también que hay en la empresa que se mueve derivada de la energía de los sujetos psíquicos, que cuando se estanca, la empresa se enferma. Podemos llegar a hablar de empresas enfermas. Claro. Para establecer un paralelismo o una equivalencia con lo que sería el psiquismo. Pero empresas que están deprimidas, que se han enloquecido, claro, ¿no? Que son histéricas, que nunca pueden llegar a sentirse bien con lo que hacen, ¿no? Hay muchos empresarios que se les ve que no están satisfechos con lo que hacen. Siempre hay una tendencia a la insatisfacción. Claro. ¿No? Podríamos decir que son empresas histéricas. Histéricas. Pero, de nuevo, ven ustedes la conexión que hay entre el psiquismo de los directivos y la empresa, porque también en psicoanálisis decimos no hay sujeto psíquico sino es un sujeto social, es decir, es psíquico y social al mismo tiempo, sí, ¿no? El trabajo te pone en lo social, te hace psíquico también. Trabajar es muy importante, también como fuente de adquisición de ese sujeto psíquico, de atarte al mundo, ¿no? Exactamente. Entonces hay veces que pasa que no acepto la realidad, no acepto que ha habido una crisis, no la acepto, me peleo, no, yo quiero seguir siendo el mismo, porque así me ha ido bien todo este tiempo. Entonces, cuando se produce una crisis, algo tengo que modificar para poder adaptarme a esa realidad diferente que se plantea frente a mí y de la cual soy parte. Y si quiero seguir siendo el que era, no puedo formar parte, porque la realidad también implica ese movimiento, ese cambio constante. Y en las empresas y en los mercados se ve muchísimo. Es muchísimo más evidente que en el sujeto. Total. La empresa debe estar en constante cambio, porque el mercado está en constante cambio, la tecnología, por ejemplo, está en constante cambio, cambia muchísimo más rápidamente que los sujetos psíquicos. Bueno, hay teorías que hablan de que es cíclico, ¿no? De que siempre hay un ciclo de subidas, depresiones, bajadas, crisis, aumentos, épocas de florecimiento absoluto, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí con su empresa, una empresa permeable tiene que ser, porque si es impermeable no deja pasar los cambios, no permite ese
ese cambio, si yo establezco patrones rígidos dentro de la empresa, inamovibles, que siempre obsesiva. Son iguales. Esa sería una claro, empresa, es una empresa obsesiva. Obsesiva o dirigida por un obsesivo, ¿no? Y esto evidentemente perjudica, ¿no? Donde prima el orden frente yo que sé, al posible cambio. A la flexibilidad, al cambio, a la suma, a la sustitución, ¿no? Claro. Serían empresas también un poco tacañas a veces. A veces, ¿no? A veces, porque no soy tacaño con el sueldo de los empleados, o no hago publicidad, o no desarrollo... No invierto no invierto en maquinaria, en innovación, claro. ¿no? Cosas que son el alimento de la empresa. Claro. Imagínense dejar de invertir en comida para un ser humano. Claro. Es necesario. Pues el alimento de las empresas es la formación de los empleados, es la innovación, ¿no? Es el desarrollo, es poder cambiar los equipos con cierta frecuencia, porque se quedan obsoletos, ¿no? Claro. Pero claro, si uno quiere seguir siendo el que ha sido siempre, no es una empresa familiar, por ejemplo, que las empresas familiares, ojo, son complejas, porque al desarrollo empresarial se suma todos los impedimentos afectivos que hay en la familia, que son muchísimos, y si no los reconocemos, no podemos avanzar. Claro. Tenemos que sumar para luego poder discriminar. Tenemos que decir, vale, somos familia, pero lo que prima aquí es la empresa. Sí, en ese sentido que decías también lo del alimento y de sumar, también me hizo pensar que un alimento para una empresa es tener en cuenta el psiquismo de los... Bueno, evidentemente nosotros estamos aquí para mostrarles eso. Claro. Es lo más costoso, ¿vale? Porque uno de sí mismo quiere saber bastante poco, entonces es mejor, el directivo suele pensar, no son los empleados los que no van... Es la empresa, son ellos, ¿no? El mercado que está mal, es que mi sector está fatal, se escucha, o es que tengo un equipo que no funciona, que el que no funciona eres tú, por eso no funciona tu equipo y por eso no puedes acceder al mercado porque no lo ves, claro. No aceptas los cambios. Que un trabajo sobre ti, en realidad, fíjate, la proposición es mucho más, porque no se trata de cambiar el mundo para que tu empresa funcione, ¿no? Sino se trata de que tú cambies algo en ti, de que hagas una transformación en ti y haciendo tú esa transformación, exactamente, todo a tu alrededor se va a transformar. ¿Por qué? Porque ocupas un papel, una función fundamental en esa empresa, ¿no? Perdón, que estoy compartiendo, que se me había olvidado compartir en mi Facebook. Entonces, es un trabajo sobre los directivos, lo que proponemos, también hay grupos operativos, ¿no? También hay que trabajar con el resto de integrantes para que fluya esa posición frente a los cambios, frente al movimiento, ¿no? Sea una cosa fluida, aceptada por todos. Sí. Eliminar las resistencias propias que siempre va a haber en toda transformación, ¿no? En ese inicio de movimiento para algo que estaba paralizado. Claro. ¿No? Y hay que también distinguir entre dos facetas a trabajar, porque por un lado está evidentemente la organización de las tareas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que gastar, de lo que no hay que gastar, todo eso por un lado. Pero si yo arreglo eso en una empresa, pero no trato lo psíquico, inconsciente, dentro de los empresarios, dentro del equipo de trabajo, si no se interpretan esas tendencias en contra del desarrollo, por mucho que yo arregle, organice, o invierta en publicidad, o me compre un coach que me dé mindfulness o cualquier cosa en la empresa a nivel consciente, si eso lo hago, pero no hago todo el trabajo psíquico inconsciente, va a volver. Claro, se va a repetir, porque las cosas, cuando decías cíclico, ¿no? Que el mercado, es cierto, el sistema capitalista tiene como una cuestión cíclica, sí. Pero también en los sujetos hay algo cíclico. Exacto. Si en ti no has trabajado esa cuestión, en ti, que es tan importante para la empresa, no se ha trabajado, elaborado correctamente esa cuestión, vuelve. Y ya tienes experiencia de eso, seguramente que ya
te has dado cuenta de eso, ¿no? Cómo se repiten en tu vida y en tu vida profesional esas cuestiones, ¿no? Que como hablábamos antes, bueno, pues cada cierto tiempo me deprimo. O una persona que padece de ansiedad. Ajá. Sí. ¿No? Que toda la empresa está ansiosa. Vamos, venga, vamos, ¿qué hay que hacer? Y no sabemos qué es lo que hay que hacer. Queriendo siempre anticiparse, controlarlo todo, que nada se escape a lo previsto, ¿no? Yeah. Y a veces, claro, se pierden grandísimas oportunidades porque por tener todo tan previsto no se ve más allá de eso que se había hablado. Es cierto que hay que, para poder ver y anticiparse a los cambios del mercado, hay que hablar. El directivo tiene que poder hablar de todo lo que le pase por la cabeza, destaponarse la cabeza. Claro. De una manera burda. Claro, porque hay obstrucción. Hay una obstrucción que si no se resuelve, evidentemente puede provocar la muerte empresarial. Bueno, es que también incluso podríamos hablar de empresas melancólicas, ¿no? Empresas deprimidas, ¿no? Que están siempre detenidas en el pasado. Es que nosotros antes de la crisis éramos... facturábamos y ahora mira, y siempre pensando en el pasado, detenidas en el pasado, en lo que fue, en vez de mirar hacia adelante, hacer una proyección hacia el futuro. Ahí podríamos hablar de empresas melancólicas, deprimidas. Incluso ese camino lleva a la autodestrucción. Suicidio empresarial. Al suicidio empresarial. Y bueno, nosotros conocemos casos de empresarios que han llevado a sus empresas al cierre, a la ruina, por una cuestión psíquica, de una cuestión por un padecimiento de una melancolía o una depresión del directivo. Claro. Del jefe, del empresario, ¿no? Claro, que el no avance es una señal que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. Cuando algo que está creado para avanzar deja de avanzar, es porque ahí se tienen que encender todas las luces de alarma de la empresa, ¿no? Y tiene que acudir al hospital. Claro, porque a veces también esa inhibición de la función, ¿no? Pudiera deberse a que algo se está elaborando, ¿no? Como una cuestión, un momento de latencia. También. De que hay algo que se está elaborando, hay algo que se está pensando, hay un cambio que se está produciendo, no sabemos en qué dirección. Cuando no hay escucha analítica no sabemos en qué dirección, porque igual se está elaborando una enfermedad empresarial, ¿no? Pero también puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, y está toda la energía puesta en eso. Entonces también hay que poder diferenciar esa inhibición, ese no avance. ¿A qué podría deberse? Primero, hacer como una especie de día, cuando vemos todas esas alarmas que se nos tienen que encender, ¿no? Hacer un primer diagnóstico, vamos a escuchar, a ver qué frases hay en la empresa, qué se dice, qué dicen los directivos, qué dicen los equipos de trabajo. Los empleados, y ahí nosotras ya nos va dando pistas de qué pasa en la compañía. Claro, porque dice Carmina que si se podría ofrecer un psicoanálisis a los empleados, lo mismo que se ofrecen clases de gimnasia. Claro. El principal en hacer el psicoanálisis debe ser el principal empresario. No, el empresario es el que de alguna forma transmite el deseo empresarial, ¿no? Pero es cierto que a veces la manzana podrida puede estar dentro del grupo de empleados, perdón. Sí, son dos cosas. Pero que el empresario no lo vea ya es un síntoma. Claro, son dos cuestiones. Cuando el empresario, el jefe, los directivos están en análisis, ellos fácilmente pueden detectar esas cuestiones psíquicas en los otros. Pero si el empresario no puede ver en sí mismo pues determinadas cuestiones, como por ejemplo la falta de respeto de la ley, no tener límites, llegan tarde todo el tiempo, o no cumplen objetivos, o tratan mal a los clientes, empresas perversas, eso podemos hablar, que se saltan la ley, la conocen pero se la saltan. Exactamente. Entonces, si el empresario, si él padece de eso, no puede hacer poner una ley para que los otros la cumplan, o hacer cumplir la ley en la empresa, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Podemos decir que hay que empezar por el análisis de los directivos,
Y después los grupos operativos también ayudan muchísimo a que los objetivos se vayan cumpliendo, pero lo fundamental es que los directivos... Claro, hay que estudiar, y no se escandalicen por lo que voy a decir, es la sexualidad empresarial. ¿Dónde está puesta la sexualidad, no? ¿Cómo se vive la sexualidad? Porque la sexualidad, como sabemos en psicoanálisis, no es solo genitalidad, ¿vale? Es todo lo que implica estar tocado por la palabra, por el lenguaje, lo que nos humaniza, lo que nos hace humanos, ¿vale? Y eso hay que tratarlo en los directivos, porque a veces uno puede tener una sexualidad perversa o puede ser impotente. Es las empresas que no se levantan. Exactamente. O eyaculador precoz. Claro, ¿no? Siempre anticipándose, siempre antes de lo que corresponde. Claro, o una empresa puede tener vaginismo. No deja que nada pase. No deja que nada entre. Nada nuevo entre, ¿no? Nada. Tío, o puede ser una empresa que tiene problemas de fertilidad, ¿no? Que no produce, no se deja, la producción, claro. No se multiplica, ¿no? Que son cosas complejas, ¿no? Dichas así parecen sencillas, son cosas complejas a la par que sencillas. O de chiste, ¿no? Incluso parecen de chiste. ¿No? Porque incluso estábamos pensando en las empresas un poco psicosomáticas, ¿no? Claro. Es decir, niegan totalmente lo psíquico, claro. No quieren saber nada de lo psíquico y entonces pero todo lo que hacen una parte del cuerpo empresarial. En el cuerpo empresarial, hacen como el ulceroso, un agujero en la empresa, o como la enfermedad autoinmune, que no puede diferenciar entre lo que es propio y lo que es ajeno y ataca a lo propio, sí. ¿no? Como si fuera algo exterior. O las inmunodeprimidas, ¿no? Que se contagian con los virus informáticos, ¿no? Es decir, no tienen protección frente a los posibles ataques del exterior. Claro, ¿no? porque su sistema de defensa está deprimido. Claro. No tiene capacidad de respuesta, ¿vale? Eso podría ser en una empresa dirigida por pues que el directivo estuviera deprimido, ¿no? O en las empresas con algún tipo de enfermedad más grave, ¿no? Como el cáncer, ¿no? Que hay una multiplicación sin límites, sin ley, sin muerte, sin incluir la pulsión de muerte, que es fundamental, porque hay la puntuación también es importante. Sí. Digo, dentro de... Hay gente que trabaja, ¿no? Sin límites, y eso termina generando problemas. Bueno, en Japón las huelgas son así, ¿no? Sí, producción, ¿no? Altera la producción al revés, superproduciendo. Claro, claro. ¿Japón o China dónde? En los dos. En los dos. Entonces, si la parálisis empresarial vemos que puede deberse a diferentes cuestiones, ¿no? Una escucha especializada va a poder identificar por dónde van los tiros y cuál sería el tratamiento más adecuado, porque en función de qué es lo que pasa, de todas estas estructuras que estamos proponiendo, estas posiciones empresariales, pues vamos a escuchar de una manera o de otra, porque el tratamiento sería muy parecido, una intervención empresarial psicoanalítica. Antes de una intervención quirúrgica, siempre mejor tratar las cuestiones psíquicas primero, claro, para que podamos evitar destrozos mayores y que sean menos dañinos a la empresa, porque hay veces que hay que hacer intervenciones que son, Dios mío, es como crear otra nueva empresa. Claro, como eliminar un departamento, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Que se van a intervenciones. O llegar a hacer un ERE o una cuestión así. Antes de eso, es una para eso estamos, sí. Claro, te amputan una parte, te mutilan, ¿no? Te cortan o te hacen un trasplante de corazón dentro de, ¿no? Cuando cambia toda la cúpula directiva, es como un trasplante directamente, que a veces es necesario, pero también a veces podemos ayudar a que no lleguemos a estos extremos, ¿no? Claro, porque una diferente administración de los mismos recursos produce cosas distintas. Eso es muy interesante, porque a veces uno cree que tiene que hacer grandes cambios, ¿no? Y lo que tiene que hacer son pequeños cambios, muy pequeños cambios,
pero si se empiezan a hacer, eso provoca una alteración de la tendencia negativa de esa empresa brutal. Empieza todo a funcionar de forma favorable y esto es maravilloso, ¿no? O también, también pasa que el avance en las empresas se puede ver interrumpido por la ideología o los prejuicios empresariales de los directivos, ¿no? Por ejemplo, tengo la idea de que para desarrollar un determinado trabajo es mejor un hombre que una mujer, ¿no? Y tengo posibilidades de optar a una persona para un puesto de trabajo que es mujer, que tiene todas las cualidades y todas las capacidades para desarrollarlo, pero como yo pienso que es mejor un hombre, no dejo que pase. Y estoy interrumpiendo, ¿no?, el desarrollo por un prejuicio del directivo, ¿no?, por una tendencia ideológica. Las ideologías, ¿no?, que son inconscientes también. Que son inconscientes, que no se pueden, que no se pueden manejar desde la conciencia, claro, que hay que interpretarlas, que hay que trabajarlas, evidentemente con la presencia de un profesional. No se puede hacer. Que son sutilezas, o sea que porque normalmente uno piensa las cosas como acciones en la realidad, ¿no? Grandes cambios en los procesos de trabajo, en los presupuestos, en los timing, pero es que también hay otras cuestiones que aparentemente no se ven, son inmateriales, pero tienen efectos directos en la realidad empresarial, y esas cuestiones se trabajan en conversaciones y además los cambios parecen sutiles, son sutilezas, son pequeños cambios en la manera de pensar, en la manera de hablar, pero que tienen efectos directos sobre la productividad de la empresa. El otro día leía una noticia que en Suecia se ha implantado la jornada laboral de 6 horas sin disminuir salarios. Digo, ve, esto ya, cualquier persona que lo esté escuchando hasta a mí, que lo estoy diciendo, me cuesta pensar que pueda ser más productivo de esa forma. Por supuesto que puede ser más productivo. Pues claro que puede ser más productivo. Claro, porque esa es una cuestión también, lo del tiempo, que el tiempo se produce haciendo, ¿no?, en la tarea. Exacto. Claro, eso ya ves, es una forma de pensar totalmente diferente a cómo se piensa, por ejemplo, en España, la realidad empresarial. Porque aquí es, cuanto más horas trabajas, más produces. Y si el empleado se queda más allá del tiempo pactado, el jefe le mira con buenos ojos, ya solamente por ese gesto, cuando no tiene por qué. Claro. A lo mejor es más improductivo. ¿Ve? Que los prejuicios, la ideología es tan complejo. Bueno, queremos saludar a Miriam, a Tania. Estaba también Jerónimo. Sí, estaba Jerónimo y también está Carmen. Y bueno, alguno más habrá, evidentemente, que nos saluda. A Carmina por este lado. Sí. A todos los que estáis, saludamos. Claro, que también me hizo pensar si el cuerpo de la empresa será tiempo también, como el cuerpo biológico de la, ¿no? El cuerpo es pulsional, es de palabras, ¿no? En ese sentido, digo, el cuerpo empresarial va a mejorar si tiene palabras, si puede hablar, si es escuchado. Si se psicoanaliza, tiene palabras, tiene pulsión, tienes una empresa constituida por seres humanos, con deseo, ¿no? Que otra cosa es que allí llegue todo el mundo, no se puede hablar, no llegan nada más que para hacer una función negando totalmente lo psíquico. Bueno, eso va tarde o temprano va a producir algún buenos síntoma. Días. ¿Cómo es? FR Robles. Paqui Robles. Hola, Paqui. Paqui, perdón. Eso produce síntomas, ¿no? Y hay lo que se llama la cultura empresarial, ¿no? También es importante, ¿no? Que también es muy importante la cultura empresarial, que en algunas empresas la trabajan y otras un poco es lo que hay, lo que se produce. No hay nada escrito, no tienen escritura sobre cuál es la cultura de esa empresa. Que la escritura que va produciendo la empresa también es importante, ¿no? Porque eso es la empresa también, lo que queda por escrito. Claro, y aparte, digo, hay empresarios que no apuestan por la formación de los empleados, ¿no? Y esto es muy importante, pero ya no una formación exactamente arreglada o tal, ¿no? Tiempo
de trabajo de los directivos junto a los equipos para mostrar cuál es el pensamiento, la ideología, ¿no? Eso también forma parte de la formación de los empleados, porque tú le metes en un puesto de trabajo a hacer tal, pero no conocen la empresa. Hay muchos empleados que no conocen la empresa. Pueden saber a qué se dedica, pero no conocen todos los mecanismos psíquicos que son los que hacen que el desarrollo sea más favorable, ¿no? Entonces, no les incentivan a leer, a escribir, a conversar, les ven hablando y les sancionan, cuando realmente hablar entre los compañeros, hombre, no vamos a estar hablando de las cosas personales porque no se trata... Eso paraliza también. Claro, eso paraliza, no se trata de eso, pero hablar del trabajo que cada uno hace, saber qué trabajo hace, cómo poder ayudar a que el trabajo del otro sea más rápido o más posible, ¿no? También tolerar las diferencias dentro de la empresa, ¿no? Sí. Tolerar que el otro es distinto y que eso no es un ataque contra uno, ¿no? Lo que decíamos antes de las empresas un poco autoinmunes, ¿no? Que atacan a lo que no saben diferenciar entre lo que es igual y lo que es diferente, o tolerar las diferencias de los otros. Me quedé pensando antes cuando decías lo de poder escribir y poder leer, qué bien haría en una empresa un taller de poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya simplemente sería romper un poco con esa limitación del pensamiento que hay dentro de las empresas, como que solamente se puede pensar en eso y en nada más, cuando realmente el lenguaje, el campo del lenguaje, ¿no? Que es tan amplio, entran todas las diferencias del lenguaje, todas las diferencias de unos integrantes de la empresa con otros, la diferencia de la empresa con respecto a otras empresas, porque si no, ¿cómo vas a estudiar la competencia? ¿Cómo vas a hacer un análisis comparativo de marcas? Por estadísticas. ¿Estadísticas? Horrible, las estadísticas también están condicionadas por otros intereses. No, pero estaba pensando con lo que decías de la poesía, claro, porque la poesía lo que nos permite es acceder al imaginario universal. Claro. ¿Vale? Me saca de mi imaginario, que es esto, y me permite un acceso al imaginario universal donde cualquier palabra puede ser combinada con cualquier palabra, y esto quiere decir que dentro de las tareas o de las acciones que el empresario o los empleados hacen, esto permite una apertura a la hora de poder desarrollar y crear nuevas construcciones, pues publicitarias, de marketing, la creación, ¿no? La creatividad. Claro, hasta dentro de los equipos de innovación y de desarrollo, ¿no? Se te ocurren cosas que jamás se te hubiesen ocurrido sin poder ese desarrollo que te permite la poesía, esa amplitud, ¿no? Ese campo donde yo puedo combinar cosas que me parecen locuras, claro, pero que si las combinas, jolín, a lo mejor consigues precisamente una innovación brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, la propuesta es precisamente una novedad, traer una novedad a las empresas, poder hablar, poder salir de esa manera de pensar las cosas que es la que tiene paralizada la empresa. Claro, que normalmente es la manera que nos enseñó nuestra mamá o nuestro papá. Sí, la que aprendimos con el primer jefe que tuvimos, también, que aprendimos una forma y pensamos que ella es la única forma. Y ojalá fuera posible el primer jefe, porque a veces es que en los directivos se ve que manejan las empresas como le ha dicho su mamá, claro, ¿no? Tu hijo hacia adelante, tu hijo hacia adelante, que solo vas a poder, te aseguro que solo vas a poder, y además no confíes en nadie porque la gente es mala y no sé qué. Y es una empresa que se queda en esto, porque claro, si no genera vínculos y relaciones con otros empresarios, con otros sectores, con otros productos o con otros clientes, como quieres solo, pues ya está. Claro. Te quedas ahí con una cosita chiquitita. Chiquitita, ya estamos chiquitita, con el tamaño. Que es importante, a pesar de que dicen que no, es importante el tamaño, porque marca una diferencia fundamental, que es la diferencia entre hombre y mujer. Y eso
hay que aceptarlo para poder más y mejor. Sí, porque también las empresas hay momentos que tienen que ser más femeninas y momentos donde son más masculinas, como empresa hablando, ¿no? Que también... Sí, tomar una posición activa o pasiva. Claro, más activa en el mercado, en la realidad, en la productividad, y otras veces más pasiva en el sentido de la creación, la innovación, ¿no? De pensar sus propios procesos, de la transformación... que las dos se van a dar siempre deben estar en funcionamiento. Lo que pasa que a veces también a los directivos les pasa cuestiones con eso, ¿no? Con la diferencia sexual y con lo femenino y con lo masculino, tienen prejuicios, como decíamos antes, sobre la mujer, sobre el hombre, y entonces no utilizan los recursos de los que dispone la empresa para sacarles el mayor partido. Claro, porque si el directivo se cree muy macho y piensa que lo femenino no es algo que tiene que incluir, siempre va a tener una posición activa, claro, ¿no? Coartando las iniciativas, por ejemplo, claro, de los otros, cuando hay que dejar hacer, claro, que la gente haga. Y en todo caso después se va corrigiendo frente a los errores que cometan. Pero si tú quieres ya imponer, ¿no? Sí. No, así, sí, coartas el movimiento, no dejas que los otros se dejen llevar por el trabajo, porque el que comanda, el que va abriendo la dirección, el que marca el camino, es el propio trabajo. Eso es lo más importante que tienen que rescatar hoy. Cuando una empresa no avanza es porque el trabajo se ha visto perturbado por una inhibición, por un deseo en contra, por alguna patología de los directivos de la empresa. ¿Vale? La tarea, el trabajo es lo más importante y es lo que hay que hacer sin cuestionarse. Hay que hacer todo el tiempo. Hacer. Y el trabajo nos va llevando por el camino correcto. El trabajo es el que sabe. Uno se tiene que dejar llevar en ese sentido, posición femenina. Dejarse llevar por el trabajo. El sujeto no sabe, ¿no? Es un sujeto inconsciente, no sabe. Va a saber solo después, siempre, con los resultados. Exacto. Desde ahí ya le damos sentido claro, al funcionamiento empresarial. Entonces, el directivo tiene que poder tolerar que los otros hagan. O sea, ya no es delegar, que también, pero ya como que el término delegar ya casi que está obsoleto. Hay que dejar hacer. Dejar hacer, exactamente. Tolerar también los tiempos de los otros, el tiempo de aprendizaje, el tiempo de ayer hablaba justo con una persona, ¿no? Tiene que tolerar precisamente la construcción psíquica que me va a permitir producir más dinero. Y eso hay que tolerarlo. Claro. Y ya está. No se puede precipitar. No se puede decir, yo quiero ganar más dinero, quiero ganar más dinero, quiero ganar más dinero. Lo puedes decir, pero si no lo toleras psíquicamente no lo vas a hacer. Tolerar que los otros se equivoquen. Tolerar que se equivoque. Y equivocarse usted, por supuesto, claro, pero tolerar que el equipo se equivoque. ¿Cómo va a crecer una empresa sin equivocación? Pero si es la equivocación lo que hace crecer, la equivocación y luego el aprendizaje a partir de ese error. Lo intolerable es la actitud de frenar, de no avanzar, ¿no? De no hacer. Eso es lo intolerable para un empresario, para una empresa, ¿no? Eso para cualquier persona. Claro. ¿No? Ahora te encuentras con una empresa paranoica, o sea, dirigida por un directivo un poco paranoico, sí, y piensa que todas las equivocaciones de la gente son en contra de él. Sí. Es que me persiguen, es que están en contra de mí, quieren romper mi negocio, quieren no sé qué. Bueno, cuando es él el que lo quiere destruir, claro, por algún motivo. Claro. ¿No? Claro. Entonces, tolerancia al error, tolerancia a la incertidumbre, tolerancia a las diferencias, tolerancia al crecimiento de los otros que son menores. Y tolerancia a las propias contradicciones. También. Porque esas son fundamentales y están en todos los días. Y eso hay que convivir con ello. Digo, tenemos que aprender a tolerarnos. Porque muchas veces un trabajador, un empresario vive así. Y a veces dice, uy, cerraría la empresa y me iría a las Bahamas. Sí.
A veces dice eso, pero bueno, eso es y otras veces dice, ¿y qué haría yo en las Bahamas? Me aburriría como una ostra. Claro, bueno, pues es una contradicción. Un ratito vale, pero dejarlo todo para irme allí. Una contradicción que es una frase, pero que si no se pronuncia esa frase, te lleva a veces a querer romper la empresa para irte a las Bahamas y otras veces a querer ser... Claro, saber que el amor y el odio están ahí. Que uno a veces está en una posición de amante, ¿no? Una posición activa, y otras veces está en una posición de amado, por ejemplo, donde quiero que todo me lo hagan. Y claro, eso no puede ser. También una cosa importante que quería señalar, que se me ha ocurrido antes, es dentro de la actividad empresarial también hay que tolerar los tiempos de espera. Fundamental, porque si no entramos en ansiedad, en angustia. Sí, hay que aprender a tolerar los tiempos de espera, porque a veces una gestión, un negocio, un desarrollo lleva un tiempo que hay que tolerarlo. Es una construcción, porque se tiene que construir, ¿no? No es algo que se produzca de un día para otro, hay que ir construyéndolo a base de produciendo los enlaces, los eslabones necesarios, los componentes necesarios para esa nueva construcción que está por hacerse. Y luego también pensé otra cuestión, y es la producción de dinero por parte de los integrantes, ¿no? Porque hay posiciones o funciones que producen, o personas que producen más dinero para la empresa, y otras que producen menos dinero para la empresa, aparentemente, ¿no? Pero que el directivo también tiene que poder tolerar eso, medir a cada persona o cada función según un baremo especial, porque no son iguales, ¿no? Claro, que a veces producir más dinero no es mejor, porque también hay personas que no producen tanto dinero, pero sin las cuales esa empresa no podría funcionar. Digo que también eso, y que también está que hay veces que cuando uno no puede producir más dinero, puede ser que tenga una mala relación con la empresa, que no le quiera dar eso a la empresa, ¿vale? Son muchas las cosas. Las empresas son entidades complejas, ¿vale? Claro. Porque están constituidas por seres humanos que son seres complejos. Somos complejos. Y también hay que ver el momento de crecimiento en el que está cada componente de la empresa, ¿no? En esa empresa, el momento de crecimiento, porque si hemos dicho que la empresa es una máquina productora de sujetos, es decir, cada uno de esos sujetos está produciendo como empresa, está produciendo la empresa en él o en ella, ¿no? Entonces también hay que ver en qué momento de construcción empresarial está cada integrante. Entonces eso lo tiene que ver el propio directivo, ¿no? Y tiene que estar preparado para eso, para poder escuchar de manera diferente a cada una de las personas que componen el equipo. Claro, dice Carmina, o sea que una empresa es como una familia. Pues yo diría que justamente no. Si me comporto familiarmente en la empresa, voy a poder mucho menos. Voy a poder mucho menos, porque en la familia, cada integrante de la familia tiene un lugar, ocupa un lugar, que siempre es un lugar que no ofrece todo lo que puede ofrecer a ese sujeto, a esa persona. Las empresas son empresas. Son un grupo, una empresa es un grupo formado por grupos, ¿no? O un gran grupo de personas. Entonces a veces lo que sí sucede es que las personas transfieren a esas relaciones empresariales las relaciones familiares, es decir, se comportan con el jefe como si fuera el padre, o con el compañero como si fuera el hermano, pero es inconsciente, esto pasa inconscientemente. Por eso el directivo tiene que poder saber manejar o gestionar o escuchar o saber que pasan simplemente afectos en la empresa, en el grupo, que son afectos familiares de cada uno de los integrantes, y dejar que pase y utilizarlo, encaminarlo o dirigirlo hacia la productividad empresarial, porque eso no puede dejar de pasar, pero se puede interpretar. Se puede usar el afecto libre, la energía, ¿no? Los celos, las envidias, todas estas cosas que pasan en las empresas, como pasaban en la familia, ¿no? Son energía para el trabajo también.
Claro, pero es mucho más amplia una empresa que la estructura familiar. Sí, porque la familia vendría a ser una estructura para la reproducción de la especie, ¿no? Entonces tiene una función y después ya... Dice que se refería a que cada uno tiene un papel determinado, no a la familiaridad. Sí, pero... Hay una función, vamos a ver, en las empresas hay funciones que uno ocupa, ¿vale? Pero si yo cambio de función, dejo esa función y me voy a otro lugar. Esto en la familia casi nunca es posible. Son lugares inamovibles. Cuando en una empresa los lugares, las funciones, uno puede hacer varias funciones. Claro. Y además sería lo deseable y que varias personas sepan hacer puedan estar en una función, claro, para que se pueda sustituir. Uno se pone enfermo, otra persona realiza esa función sin que la empresa se paralice. Claro, exacto. ¿No? Sí. Eso es lo deseable en las empresas. Claro. En la familia, como dice Magda, te ha tocado el puesto de tonto de la familia y la familia te retiene ahí, o haces un trabajo para salir de esa posición, que justamente cuando haces el trabajo y sales de esa posición hay una transformación en la familia, algo también cambia. Exacto. ¿No? Pero tú también, el que ocupa el lugar del tonto, como ha dicho Virginia, también hace un trabajo para mantener ese lugar. Que hay que renunciar a la tendencia familiar, porque al final uno quiere una identidad, y en la familia está esa identidad, viene dada, pero en lo social, en la empresa, uno la tiene que hacer, tiene que trabajar para construir una identidad. Y esto, claro, hay muchas personas que no lo quieren hacer. No son iguales, Carmina, no son iguales. Por suerte no son iguales. Menos mal, porque el trabajo, como decíamos, te liga al mundo, te civiliza, te pone en lo social, en la cadena con otros humanos, ¿no? Diferentes a la familia. Por eso a veces hay inhibiciones en el trabajo, ¿no? Porque uno no quiere salir de esa tendencia familiar a veces, ¿no? Jolín, pues si yo en mi familia soy el más listo y en la empresa voy a ser uno más. Claro. Esto es delicado también, ¿no? Sí. Claro. Te relativiza, te pone en contacto con otros, ¿no? Para que tengas otros. Claro. Pero también me muestra las diferencias. Claro. Cosas que en la familia a veces no se muestran. Somos todos iguales. Claro. Papá y mamá nos quieren a todos por igual. Claro. No, hagamos lo que hagamos, siempre nos van a querer. Pero en una empresa, si trabajas, pues te quieren más. Eres más valorado. Eres más valorado que si no trabajas. Sí. Qué gran aclaración sobre las diferencias entre familia y empresa. Bueno, gracias a vosotros que hacéis las preguntas y producís en nosotros las respuestas. Claro. Sí. Bueno, nada, que nosotras aquí seguimos trabajando para vosotros, para nosotras, porque esto también es una cosa egoísta. Claro, sí, porque es el tema ese del narcisismo, ¿no? También tolerar las diferencias es una manera de civilizar el narcisismo, claro, ¿no? Que en muchas ocasiones, claro, porque si el directivo piensa que está solo, es un narciso, solo piensa en sí mismo, en su ombligo, pues tampoco puede pensar en la empresa, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Ese trabajo que propone el psicoanálisis, que es de autoconocimiento y autotransformación, ¿vale? Es muy importante. Y auto no significa solo. No. Significa en el tratamiento con un profesional. Auto porque es uno el que lo tiene que hacer, claro, ¿no? Pero no es solo. No me hagáis la trampa. Solo no se puede nada, y menos en el campo, bueno, en ningún lugar, pero en el campo empresarial, donde hay tantas personas que tienen que intervenir en la producción de un producto o un servicio, sería una locura, sería una empresa psicótica la dirigida por un directivo que pensase que él solo lo puede todo. Claro, con el tratamiento de los integrantes de la empresa conseguimos cosas muy distintas. No sé si más o menos, no es una cuestión de tamaño, como hemos dicho antes, aunque es importante, pero sí diferentes, muy diferentes. Producimos diferencias Exacto. Dentro de la empresa y diferencias de esa empresa con respecto a otras empresas. Claro. O sea, esa empresa se va a diferenciar
en el mercado con respecto a otras empresas. ¿Por qué? Porque tienen consciente. Claro, porque encima la empresa tiene que hacer relaciones intersistémicas e intrasistémicas. Claro. Es decir, dentro del mundo empresarial y dentro de la propia empresa. Claro, entre departamentos, claro. Entre niveles jerárquicos. Y es muy importante muy complejo, poder diferenciar entre iguales, menores y mayores. Es fundamental eso en la empresa. Claro, esos jefes que quieren ser los amigos de sus empleados. No se puede. Hay que ser, para ser jefe, el jefe es el jefe. Y ya está. ¿No? Y no quiere decir que para ser jefe tenga que ser un dictador o una empresa un jefe que somete, o sádico. Tiene que poner límites para que los demás desarrollen sus capacidades. Desarrollen sus capacidades, se manejen con comodidad en el entorno y tiene que dejar crecer a los otros, ¿no? Bueno, aquí nos tienen. Nosotras toleramos el crecimiento de todo ser humano y de toda entidad. Nuestro deseo es que se psicoanalicen ustedes y sus empresas para que puedan producir diferencias, para que puedan ser diferentes y que se abran también nuevas puertas, porque el psicoanálisis en definitiva lo que hace es abrir puertas y luego usted decide cuáles quiere atravesar para su empresa, ¿no? Claro, nosotros deseamos eso, pero si usted no lo desea, no conseguimos nada. Depende de usted. Quizá el próximo taller sea cuando la empresa sí avanza. Claro, que ahí hay que tolerar otras cosas. Bueno, encantado de estar con todos vosotros y nos vemos en una semana. Sí, el próximo viernes, que vamos a realizar un taller sobre parejas, para parejas. Exacto. Que va a ser cómo recuperar el deseo para aquellas parejas que han, entre comillas, perdido el deseo. Vamos a ver dónde está ese deseo. Claro, porque no se pierde, está en otro lugar. Y dentro de 15 días nos encontramos de nuevo para un taller para empresas que va a ser sobre fomentar la competitividad. Muy interesante también. Muy interesante, ya veremos que a veces es necesario. Buena semana a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmina, Paqui, a todos ustedes. Bueno, chao, hasta la próxima. Chao.